¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Es la pregunta que creo que la mayoría de nosotros está haciendo en este momento, y es el tema que queremos tratar con ustedes, Carlos Corrales. Ojalá que usted pueda reflexionar en las palabras que vamos a pronunciar en este día. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Hoy en día parece ser que los niveles de violencia se han acrecentado en todo el mundo. Cada día escuchamos de más casos de mujeres, de niños y de ancianos, ya bien sea que están siendo abandonados, explotados, agredidos, inclusive asesinados. La violencia en las escuelas y en los colegios sigue en aumento. Los tiroteos en lugares públicos son cada día más frecuentes, así como los asaltos y los asesinatos en las vías públicas van en aumento en todo el mundo. Y parece ser que nuestro país, Costa Rica, no es la excepción. Añadido a esto, los conflictos armados en todo el mundo, particularmente ahora en Ucrania. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Dónde radica el problema de incremento de la violencia en el mundo entero? ¿Por qué hay tanta violencia? Yo estoy seguro de que si cada persona en el mundo entero pudiese responder esta pregunta, probablemente encontraríamos con una gran gama de respuestas, desde la falta de educación, la carencia de trabajo, los gobiernos de las naciones, etc. Sin embargo, la palabra de Dios lo resume todo en una sola palabra: el egoísmo del hombre. El egoísmo del hombre, el cual ha llegado a cifras exorbitantes hoy en día. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aún sigue diciendo Santiago, si se quiere, en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿De qué está hablando Santiago? Bueno, sin duda alguna está hablando del egoísmo, el cual es una pasión que batalla contra nuestras almas y nos lleva a querer, a codiciar, a esperar, a tener, a retener muchas cosas, inclusive a demandar cosas de los demás. Sí, la palabra de Dios dice que hay mucha violencia en el mundo, gracias a que el egoísmo se ha acrecentado de manera exorbitante en la vida de las personas. Valga decir que la palabra egoísmo viene del latín y es una palabra compuesta del prefijo ego, yo, en pocas palabras, y del sufijo ismo, el cual es un sustantivo que, como en este caso, se usa para determinar una actitud o tendencia. En este caso, la actitud, la tendencia de pensar solamente en sí mismo, por encima de todos los demás. Déjenme decirles que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y si Dios no es nada egoísta, porque Dios no es nada egoísta, entonces el hombre no fue creado por Dios siendo egoísta. Hay un pasaje ahí en el libro de Lucas, por ahí a la altura del capítulo 11, que dice que si nuestro hijo
nos pide un pez, nosotros no le vamos a dar una piedra, o si nos pide un huevo, no le vamos a dar un escorpión. Bueno, casualmente el Señor Jesucristo está hablando de lo bondadoso que es Dios. Y que simple y sencillamente, siendo nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, no vamos a darle a uno de nuestros hijos lo contrario a lo que nos pide. Porque no fuimos creados siendo egoístas. Fuimos creados siendo como Dios. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, el autor nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende ¿de dónde? De lo alto, de Dios, del Señor. Y lo mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 10, nos dice el apóstol Pablo: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pablo está diciendo acerca de Dios que es el que da semilla al que siembra y pan al que come, porque Dios es un Dios dadivoso. Dios no es un Dios egoísta. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, no lo creó siendo egoísta. La pregunta es: ¿por qué el hombre? ¿Por qué la mujer? Porque entonces las personas somos egoístas. Si nosotros fuimos creados perfectos, sin pecado, sin mácula, sin egoísmo. Bueno, por causa del pecado. El hombre en un principio decidió, en lugar de acercarse más a Dios, decidió alejarse y apartarse de Dios para comenzar a pensar en sí mismo y sus supuestas necesidades y quereres, llegando así a desobedecer a Dios y a contaminarse con el pecado. Recordamos lo que se nos dice en Génesis, en el capítulo 2, que Dios creó un huerto precioso, un paraíso, y en él puso a Adán y Eva, y le dijo que podían comer de todo lo que hubiese en ese huerto, de todas las frutas, de todas las hortalizas, de todas las verduras, todo lo que había, podían disfrutarlo. Dios lo había compartido con ellos. Pero de repente el hombre se encuentra con el diablo, se encuentra con Satanás, quien en forma de una serpiente seduce al hombre a dejar de creer en Dios, para comenzar a creer en Él, tomar del fruto que Dios le mandó que no tomase, porque Dios le dijo que podía comer de todos, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo el Señor que no podía comer. Y el hombre ve el fruto, lo toma en sus manos, lo huele, y después ¿qué hace? Lo prueba, desobedeciendo de esa manera a Dios y contaminándose con el pecado. ¿Qué sucedió? Génesis capítulo 3. Versículos 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fue el hombre quien decidió alejarse y apartarse de Dios y comenzar a pensar en satisfacer sus necesidades. Y de esa manera se contaminó con el pecado. ¿Consecuencia? Bueno, adquirió una naturaleza pecaminosa y egoísta, la cual heredó a sus hijos de generación en generación. Por lo menos eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre adquirió una naturaleza pecaminosa y la heredó
a sus hijos. De modo que por causa del pecado el hombre es cada vez más egoísta. Porque si algo hace el pecado en la vida del hombre, es inducirlo a pensar en sus anhelos, en sus deseos, en sus quereres, por encima de todo lo demás. Basta escuchar en los medios de comunicación que un mall, un supermercado, una tienda de electrodomésticos está ofreciendo pantallas hasta la tercera parte del costo original de la pantalla. Y usted verá a las personas a las 4 de la mañana en las puertas del supermercado para poder entrar y comprar las pantallas. Pero usted podrá ver que cuando alguien llega, toma una pantalla, llegan 2 y 3 más y le arrebatan aquella pantalla. Porque están pensando en sí mismos, en sus necesidades. Valga decir que para los que manejan, tienen vehículo, tienen automóvil y llegan a un cruce, a un semáforo y usted está detenido porque el semáforo está en rojo y usted va a escuchar gente que le está pitando y que le está pitando, ¿verdad? Hay gente que se ha bajado del vehículo y ha matado al que le estaba pitando. Es común ver estas confrontaciones en la carretera con machetes, a golpes, porque las personas, por causa del pecado, son más egoístas. Tenemos que decir con respecto al pecado que el pecado es un mal que ha llegado a consumir. No vamos a decir que consume, ha llegado a consumir y a dominar a las personas, induciéndolos a hacer lo malo, no lo bueno. Hacer inclusive aquello que no quieren hacer. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 19, nos dice el apóstol Pablo: yo recuerdo un caso de una pareja, de una familia en Tibás, aquí en San José, Costa Rica. Yo no recuerdo si el hombre era administrador de empresas o la situación era un poco crítica para la familia. Era su esposa y no sé si eran 3 hijos más. La desgracia tocó a la puerta. Era una bonita pareja, era una bonita familia. Pero un día encontraron a la familia muerta. Su esposa con 2 balazos en la cabeza, en su cama, con 1 o 2 de sus hijos. Otro niño en una habitación y otro en el baño. Y él se metió un balazo en la sala de su casa. El pecado nos induce a hacer cosas que en circunstancias normales nosotros no haríamos. Dice el apóstol Pablo: y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo conozco muchas personas con muy buenos sentimientos que dicen: mire, pero el pecado es capaz de dominar al hombre e inducirlo a hacer cosas que en situaciones normales nunca jamás haría. Y los casos que pudiéramos enumerar son muchos. De sacerdotes, de pastores, de esposas de pastores, de hijos de pastores, de ministros, de diputados, de vicepresidentes, de presidentes, de reyes. El pecado nos induce a hacer aquello que nosotros inclusive no queremos hacer. El problema del pecado no solo radica en que nos ha hecho personas egoístas y por lo tanto violentas y agresivas, incapaces, por ejemplo, de ser tolerantes, de tener una actitud tolerantes. Parecemos un Alka-Seltzer, un poco de bicarbonato, que no le puede caer pero ni una gota de agua, porque caemos en efervescencia. Somos incapaces de ser tolerantes. De alguna manera u otra, pienso en los futbolistas. El fútbol es un juego de contacto. Y a veces a los jugadores se les va la mano. Y yo me pongo a pensar en aquella persona a la que le cometieron la infracción o la falta.
y se levanta y como si nada. Rara vez encontramos a alguien que realmente no tiene el carácter o el temperamento y responde, pero por regla general ellos se levantan y siguen en el juego. Quiere decir que existe la posibilidad de controlar la ira y el enojo. El problema con la ira y el enojo es el egoísmo. Y el egoísmo no nos permite, no nos induce a querer dominar y controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces nos imponemos ante los demás. ¿Cuál es el problema? El pecado. Y con el pecado viene el egoísmo. Así que somos incapaces de ser tolerantes, de ser perdonadores, que lo perdone Dios, decimos nosotros. Somos incapaces de ser comprensivos o solidarios. El problema del pecado no solo radica en que nos ha hecho personas egoístas y violentas, incapaces de ser tolerantes, perdonadores, comprensivos o solidarios. El problema con el pecado es que el pecado en esta vida y en la otra nos separa de Dios. Y nos garantiza un tiquete gratuito en un palco en las galerías del mismo infierno. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno. Todos somos pecadores, todos estamos contaminados con el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por causa del pecado estamos separados de la presencia de Dios en esta y en la otra vida. Y por causa del pecado, ya en este momento, tenemos garantizado un lugar en el mismo infierno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice el Señor Jesucristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es que ese es el destino, que le espera a toda la raza humana por causa del pecado. ¿Qué podemos hacer? A mí solo se me ocurre una cosa, es volvernos a Dios, quien nos creó. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Deberíamos volvernos a Dios. Desgraciadamente estamos viviendo una época donde la gente tiende a alejarse más de Dios y de su palabra y convertirse de alguna manera u otra, o esta sociedad se convierte en una sociedad más humanista. Yo no tengo nada contra el humanismo hasta que éste nos lleva a pensar que nosotros y nuestros derechos están por encima de los demás. Entonces tenemos que volvernos a Dios, a nuestro Creador. Tenemos que acercarnos a Él con una actitud de humildad y de fe, creyendo en Él y en su palabra. Es que a veces nos acercamos a Dios como un apagafuegos para que arregle la situación y el problema. Debemos acercarnos a Dios con una actitud de humildad y fe para creer en Él y para vivir la vida conforme a su palabra, así lo estipula. Mire, va a ser más fácil para todos. Básicamente creyendo en que Él puede restaurar todas las cosas. Isaías 43, la mayoría de las veces escuchamos expresiones como yo no puedo. Estando en una reunión de varones, recuerdo alguna vez hablándose sobre la ira y el enojo, y decía la persona que estaba presidiendo, que nosotros tenemos que aprender a distinguir las señales que nuestro cuerpo nos envía cuando nosotros nos enojamos. Sentimos un calor que nos sube, qué sé yo, de abajo hacia arriba, ¿verdad?, que llega hasta nuestra cara. Las venas de nuestro cuello tienden a inflarse y de repente, ¡boom! Entonces cada quien iba. Pero alguien dijo, mire hermano, fulano, es que a mí no me da tiempo. Yo me enojo en milésimas de segundo. Cuando ya yo me di cuenta, ya hice y ya dije. Dice en Isaías en el capítulo 43, en el versículo 19.
He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y en el capítulo 44, en el versículo 3 y 4, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y dice el Señor, no importa si tu vida es un desierto, yo puedo convertirlo en un bosque. No importa si tu higuera no da fruto, yo puedo hacer que tu higuera dé fruto. Es cierto, para muchos es muy difícil poder controlar su carácter, su temperamento, o simple y sencillamente dejar de ser egoísta y pensar en sí mismo. Pero el Señor es capaz de restaurar todas las cosas. Si estamos en Cristo, tan solo tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él, arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Mire, amigo, amiga que me escucha, el vacío que usted tiene no lo puede llenar nada ni nadie. Hay gente que se refugia en el alcohol, en las drogas, pero no pueden ni el alcohol ni las drogas llenar la necesidad que tú tienes. Por eso cada vez te hundes más. No hay absolutamente nada que pueda llenar la necesidad que nosotros tenemos, solamente el Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos en Cristo, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad de Él, arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón para que comience a regenerar y restaurar todas las cosas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20? He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es lo que la palabra de Dios dice, yo lo creo. Y yo estoy seguro que es así. Cuando nosotros decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, reconociendo así nuestra necesidad de Él. Hay varias cosas que quiero compartir con usted que suceden. Número 1, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Hay personas que han dicho, es que cuando yo acepté a Cristo, yo sentí como que me quitaron un peso de encima. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Se llama pecado. Él nos perdona de nuestros pecados, nos adopta como sus hijos e inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es lo que la palabra de Dios dice. Cuando aceptamos a Jesucristo, también el Señor nos da vida eterna. Y la presencia de su Espíritu Santo en nuestros corazones para comenzar a regenerar todas las cosas. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 11, es enfático en decir, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De modo que aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador podría ser la respuesta a lo que nosotros andamos buscando. Existe la posibilidad que entonces, con el Señor en nuestros corazones, borrón y cuenta nueva, y haya una nueva oportunidad para nosotros. Si ya somos creyentes, bueno, tenemos que venir a Él con nuestro problema a cuestas y rendirnos ante Él para que haga la obra que un día empezó
y no le hemos permitido consumar. ¿Cuántos creyentes? Yo los llamo creyentes abejones. ¿Por qué los llamamos creyentes abejones? Porque son jupones y pegan la cabeza en todas partes. Aquí en Costa Rica, en mayo es cuando salen los abejones. Y usted los ve pegando en las paredes y en las puertas, en las ventanas, lesionándose a sí mismo. Cuando nosotros como hijos de Dios somos jupones, tercos, duros de cabeza, y no escuchamos a Dios, ni seguimos sus preceptos y sus indicaciones, probablemente no vamos a lograr controlar el asunto del pecado, por lo tanto tampoco lo del egoísmo. Y vamos a seguir siendo egoístas con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Esto va a minar nuestra vida. Pero debemos venir a Él. Y en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, claramente el apóstol Pablo nos lo indica. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él quiere perfeccionar nuestras vidas. Pero para que lo pueda hacer, vamos a tener que permitírselo. Yo diría que si tú eres creyente y tienes problemas con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, lo que tienes que hacer es venir a Él con tu problema, con tu pecado, y rendirte ante Él y permitir que Él termine lo que empezó y tú no le has permitido terminar. Como sucedió con Moisés. Todos recordamos a Moisés por los 10 mandamientos. Ahí baja él con las tablas, ¿verdad? Y de repente ve al pueblo en una fiesta. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Mujeres siendo violentadas, niños siendo agredidos. Borrachos, ebrios. ¿Qué sucedió con Moisés? Sintió una brasa caliente que le subió de los pies hacia arriba. Y conforme esta brasa caliente iba subiendo, levantó las tablas en el aire. Y en un acto de soberbia y de mala crianza, las reventó contra la roca. Sin embargo, la palabra de Dios dice de Moisés posteriormente que llegó a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. ¿Cómo sucedió con Pedro? ¿Recuerdan la noche en que el Señor Jesucristo fue arrestado? Este hombre violento saca una espada para cortarle la cabeza al siervo de Malco. El hombre se agacha y le termina cortando la oreja. ¿O cómo lo hizo con Benjamin Solomon Carson? Médico neurocirujano, candidato presidencial y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de Norteamérica en la administración Trump. Era el menor de 2 hermanos de raza negra. Su madre era una mujer analfabeta, casada con un ministro evangélico. Un hombre que traicionó su fe, un hombre que los traicionó a ellos, un hombre que cayó en adulterio y los dejó en abandono absoluto. Benjamín creció con alguna ira acumulada en su alma y en su corazón, la cual manifestó en su adolescencia, en su colegio, cuando él, oyendo música clásica, un compañero le cambió el dial y él lo apuñaló. Violencia que manifestó cuando su madre analfabeta trabajaba para darle lo mejor que podía. Y él decía: yo, ropa de segunda, aunque tú la hayas comprado, yo no me voy a poner. Y se enfrasca en una discusión con su madre.
y toma un martillo para romperle la cabeza. Algo ocurrió en la vida de Benjamin Solomon Carson cuando él entra a su habitación y le dice: Señor, yo no puedo seguir siendo así. Yo necesito que tú cambies y transformes mi vida. Y Benjamin Solomon Carson viene delante de Dios, el Dios que su madre le había enseñado, le había presentado. Y le dice: aquí estoy delante de ti, con mi problema. Benjamin Solomon Carson no vive. Y en este caso está casado, tiene su familia. Y estoy seguro que está haciendo lo mejor que puede para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y si lo hizo con ellos, lo hizo con Moisés, si lo hizo con el apóstol Pedro, o con Benjamin Solomon Carson, o con Nicky Cruz y muchos otros, lo puede hacer con nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28? Lo que tú sufres importa. Pero dice aquí en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Pero para ello vamos a tener que venir delante de la presencia de Dios con humildad en nuestro corazón, reconociendo nuestra necesidad de Él, y rendirle por entero todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga.